días, hermanos. Le damos gracias a Dios porque un martes más nos permite tener este culto de la Sociedad Femenil en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y para gloria y honra de nuestro Dios. Sean todos bienvenidos y vamos a iniciar poniendo en las manos de nuestro Dios estos momentos de alabanza y de adoración a nuestro Dios. Señor, te doy gracias en esta mañana porque tú eres bueno y porque eres misericordioso con cada uno de nosotros. Gracias, Padre, por la Iglesia Emmanuel y gracias por la Sociedad Femenil Esther, Señor, que en esta mañana se reúnen a distancia, Señor, para alabarte, Señor, para glorificarte, pero también, Padre, para aprender de tu palabra. Te pido, Señor, porque cada alabanza, Señor, esté en nuestro corazón, Señor, que podamos entregarte esto limpio, Señor. Te pido porque tú bendigas a cada uno de mis hermanos y hermanas que van a participar de este culto, Señor, así también a nuestro hermano que nos va a traer el mensaje de esta hora. Te pido, Padre, porque tú nos alimentes con tu palabra, Señor, que pongamos atención a lo que hoy se nos va a enseñar. Te pido, Padre, porque todo, Señor, sea en tu nombre, Señor, y que todo sea basado en tu palabra. Te pido por este culto y por los corazones de cada uno de mis hermanos que están conectados en esta mañana. En el nombre de tu Hijo Jesús, te lo pongo en tus manos. Amén. Buenos días, hermanas. Para gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo, vamos a tener una lectura en el himno número 46, el cual se titula Gloriosa Santidad. Dice: estar aquí en la presencia es el momento que tanto esperé. Estar aquí y adorarte es el momento que tanto esperé. Gloriosa santidad, que llena este lugar, llenas mi corazón, llenas todo mi ser. Gloriosa santidad, que llena este lugar, llenas mi corazón, llenas todo mi ser, estar aquí. Para alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Amén. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, llena mi vida. Llena mi alma.
Buenos días, hermanos. Vamos a tener unos momentos de oración. Gracias te damos, Señor, por tus bendiciones y tus cuidados. Gracias, Señor, porque vemos tu amor reflejado en nuestras vidas día a día. Y también te damos las gracias porque por medio de la oración podemos expresarte nuestras gratitudes y también nuestras peticiones, Padre. En estos momentos, Señor, queremos encomendar en tus manos de manera muy especial a todas aquellas mujeres, Señor, que están en países como Afganistán. Padre, conocemos por medio de las noticias que este país está atravesando por una situación muy complicada, Padre, sobre todo para las mujeres que están viviendo represión y violencia dentro de su mismo país, Señor. Te pedimos por ellas, Señor, por sus familias, porque seguramente están sintiendo mucho miedo y angustia, Padre. Y Padre, te pedimos, Señor, que tú obres en sus vidas y clamamos a ti, Señor, para que tu palabra pueda llegar a todos estos lugares donde aún no te conocen, Señor. Sabemos que tú tienes el poder de transformar sus vidas y de cambiar toda esta situación por la que están viviendo, Señor, y así que ellos puedan pues tener esa paz que tanto necesitan. Te lo ponemos en tus manos, Señor, en el nombre bendito de tu Hijo Jesús. Amén. Buen día, hermanas. Damos gracias a Dios por este momento y vamos a tener una oración en continuación por nuestras hermanas misioneras que sirven a nuestro Dios en todo el mundo. Cerramos nuestros ojos. Padre, te doy gracias por este momento que nos permites interceder, Señor, por nuestras hermanas, por tus hijos, Señor. Te doy gracias especialmente por todas estas misioneras que sirven alrededor del mundo, Señor, en cada rincón, Padre, de esta tierra, en el que ellas predican tu palabra, Señor, en el que ellas hablan de quién eres tú, Señor, de lo que has hecho en sus vidas, Padre. Te doy gracias por esas personas que han decidido entregar toda su vida a ti, Señor, a tu servicio. Te pido que sigas proveyendo de todos los recursos que ellas necesiten y que sigan tocando más vidas, Señor, para ti, Padre, que sigan predicando tu palabra, Señor, llegando a esos corazones que pueden estar enfriándose, Padre. Te doy gracias, Padre, y te pido que puedan ser bendecidas en todo momento, Señor, que tú sigas bendiciendo toda la labor que hacen, Padre, alrededor de todo este mundo, Señor, que te necesita. Te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a continuar, hermanas, con la lectura de esta mañana en la cual está basada nuestra reflexión y se encuentra en el libro de Hechos capítulo 2, de los versículos 1 al 13. Y dice la palabra de nuestro Dios, la venida del Espíritu Santo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: Mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitábamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes.
les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Amén. Vamos a repetir 2 veces, hermanas, el versículo clave de esta mañana, que está en Hechos 2, en el versículo 4. Dice la palabra de nuestro Dios: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu Santo les daba que hablasen. Vamos a repetirlo nuevamente. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu Santo les daba que hablasen. Vamos a tener una breve oración para que Dios dirija la reflexión de esta mañana. Nuestro Dios y Padre, te damos gracias porque podemos aprender de tu palabra cada día. Gracias por esta reflexión en labios de nuestro Pastor David Torres. Te rogamos que sea de bendición a nuestras vidas, que podamos recibir el mensaje que tienes para nosotros esta mañana y que lo apliquemos en nuestra vida diaria como hijos tuyos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a escuchar con atención la reflexión de esta mañana. Dios les bendiga, amadas hermanas, hermanos que también nos acompañan en este día. Es de enorme bendición el compartir una vez más la palabra de nuestro Dios con ustedes. Y cada vez que lo hacemos, uno aprende también más de las cosas del Señor, y esta no es la excepción. Hablar de este tema nos lleva también a volver a los principios doctrinales de nuestra fe. En este tema, el Paracleto establece y une a la iglesia. Nos muestra también cómo es que Dios obra en la vida de su iglesia, en la vida de cada creyente y en la vida también de aquel que viene a los pies de Cristo con un corazón arrepentido. Tenemos que hacernos una pregunta: ¿quién es el Espíritu Santo? ¿Qué sabe usted de esto? El doctor Lucas, en el libro de Hechos, capítulo 2, verso 4, texto clave de nuestra meditación de este día, nos dice: todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse en aquellas regiones. ¿Quién es entonces este Espíritu de Dios? Pues nada más ni nada menos que es la tercera persona de la Trinidad. En griego, esa palabra es muy conocida y ellos hablaban así, del Paracleto. Así se manifestaban y así se dirigían también para dar a conocer y entender que era la obra del Espíritu, que en la traducción es consolador. Y esa fue la promesa de nuestro Señor Jesucristo cuando Él se dirigió a sus discípulos diciendo: no los voy a dejar solos, enviaré al Espíritu Consolador, y ese Espíritu los guiará y los conducirá a toda verdad. Nuestro Señor Jesucristo estaba haciendo el cumplimiento también de esa promesa a través de esta tercera persona de la Trinidad, el Paracleto, el que mora en el corazón de los creyentes, de tal manera que los aparta para Dios y limpia al pecador. Esto es maravilloso. Esto es de suma importancia para nosotros como hijos de Dios, como creyentes en su nombre, de lo que Él hace en la vida de todo aquel que se arrepiente. El obrar del Espíritu es precisamente eso: hacer ver la necesidad que todo hombre y que toda mujer tiene al buscar de Dios. Él está obrando en la mente y en el corazón de aquel que se arrepiente, pero Él lo hace desde antes.
lo va conduciendo, le va mostrando su condición y la necesidad que tiene. Y por eso, cuando abraza la fe, la obra del Espíritu ya ha estado operando desde antes, para que ese hombre, para que esa mujer se arrepienta de todos sus pecados y pueda acercarse a Cristo como su único y suficiente Salvador. La tercera persona de la Trinidad, como hoy se conoce como Paracleto, se adjudica también algunas características de esta persona. En esta persona podemos tener o podemos ver la inteligencia. Así lo marca el Evangelio de Juan capítulo 14 verso 26 y en el capítulo 16 verso 8, de que el Espíritu de Dios también tiene esa inteligencia para obrar en el corazón del hombre. Pero también nos hace ver que tiene una voluntad. Hechos capítulo 16 verso 7 y Primera de Corintios capítulo 12 verso 11 nos muestran que también Él manifiesta su voluntad a los creyentes, a los hijos de Dios, a aquellos que han sido lavados por la sangre de Cristo en sus vidas, y este Espíritu manifiesta también lo que viene por delante en sus vidas, en su peregrinar. También el Espíritu de Dios tiene y nos muestra sus afectos en los cuales el apóstol Pablo lo escribe en la carta a los Efesios en el capítulo 4 verso 30, donde ahí nos hace ver que también Él nos conduce a la verdad, nos cuida, nos dirige, vela por nosotros y también nos hace ver de los peligros que vienen por delante. También el Espíritu realiza actos de personalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que Él mismo revela, enseña, testifica, hace ver y entender al hombre de su condición. Así lo podemos ver en los evangelios, como Juan. El doctor Lucas habla también en el libro de los Hechos, capítulo 8, verso 29, y Pablo también lo alcanza a comprender en Romanos, capítulo 8, verso 11. Así que no hay duda de que esto solo lo hace una persona y no un poder o alguna influencia. Podemos decir que el Espíritu Santo tiene una tarea específica, una tarea especial que debe completar, en donde el Paracleto actúa sobre y en la persona para cambiarlas a Jesucristo, para también mostrar un corazón arrepentido, un corazón también dispuesto a obedecer a ese Dios grande y maravilloso. El Espíritu Santo es el que sigue obrando hoy en día. Está en usted y está en mí. El Espíritu se mueve en medio de su iglesia, de aquellos hijos que han confesado que Jesús es el Hijo de Dios, que también entiende la maravillosa obra de nuestro Padre eterno, el ser viviente que hay en toda la creación. El pensamiento también se sujeta a la voluntad del Padre, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Jesús, como Hijo de Dios, también se sujetó a la autoridad en obediencia a los mandatos divinos. El Espíritu de Dios es el que también establece en su corazón y en el mío obedecer a nuestro Padre eterno. Ahora bien, la vida proviene a través de la obra en la persona del Espíritu. Es decir, esta obra sigue obrando en usted y en mí. Sigue cambiando nuestra manera de pensar, sigue transformando nuestro corazón a tal grado de que sea un corazón que honre y glorifique su nombre en servicio, por amor de lo que Él ha hecho
a través de la redención que ha enviado a este mundo en su Hijo amado. Así que el Paracleto sigue haciendo su obra y no se detendrá hasta vernos unidos con nuestro Creador. El Paracleto y la Iglesia van de la mano. Estamos convencidos como Iglesia de que el Señor, nuestro Dios, tiene una Iglesia que está establecida en la tierra, que se compone de verdaderos creyentes en Jesucristo. La Iglesia es un cuerpo en la cual todos los miembros están vitalmente unidos. El Espíritu de Dios es el que nos une, nos suma a su cuerpo, no nos desampara, nos guía. El Espíritu Santo y la Iglesia no pueden vivir por sí mismos separados, tienen que estar unidos, tienen que estar también caminando juntos. Aquella Iglesia en la cual no permite que la obra del Espíritu Santo se manifieste en sus miembros, es un grupo de personas que se ha desviado. La Iglesia debe admitir la obra de esta tercera persona de la Trinidad, sí, del Paracleto, del Espíritu Santo, que se mueve en sus hijos, en aquellos que han doblado su rodilla y viven para servir a su Dios. Este Espíritu une a otros para que en conjunto adoren, honren, obedezcan y sirvan para la gloria de Dios. ¿Cuáles son los beneficios? Los beneficios es que en conjunto crecemos, en conjunto somos bendecidos y en conjunto podemos testificar frente al mundo que somos su pueblo, que Él ha transformado nuestra mente y nuestro corazón. Por eso usted y yo hemos sido llamados para ser su iglesia, porque la obra del Espíritu ha sido en usted y en mí. El Espíritu es el que ha hecho esa obra. Nosotros por nuestra propia fuerza no hubiéramos cambiado 1 o 2 días, pero la obra de nuestro Dios a través de su Espíritu sigue vigente, sigue haciendo, sigue transformando estos corazones que muchas veces se rebelan contra Dios, se resisten a obedecer, a servir y sobre todo a testificar. Por ello, el Espíritu es una parte importante para la vida de la iglesia. La iglesia debe de reconocer también su autoridad sobre nosotros. El cuerpo debe también admitir que necesita ese Espíritu para unirnos con todas nuestras indiferencias que hoy tenemos. Necesitamos a alguien que nos una, nos dirija y nos haga ver que Jesús es la cabeza de este cuerpo, es la cabeza de esta iglesia. Por lo tanto, podemos honrarle, podemos servirle. El apóstol Pablo escribe en la iglesia, en la carta a los Corintios, a la iglesia de Corinto, donde hace ver y manifiesta dentro de esa carta que ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre. Todos son iguales delante de Dios, no importa cuál fuera la posición que tuviera en la sociedad. La gente se reúne para adorar a Dios en una iglesia, en una comunidad de fe. La iglesia pierde todo estatus, condición social y se presenta delante de Dios con la misma necesidad que tenemos todos y cada uno de nosotros. Que Dios sea el que reine y gobierne sobre nuestras vidas. Para Dios no es importante el estatus, no es importante tu posición económica, es tu corazón.
Y el Espíritu Santo es el que nos prepara delante de Dios. Por ello, los regenerados por el Espíritu Santo, que ahora son salvos del mundo y son creyentes, que viven y forman la iglesia universal, la comunión de los santos, los llamados a adorar y a servir a nuestro Dios, es por la obra de su Espíritu. Así que el Paracleto se establece en la vida de cada creyente, en la vida de cada comunidad que sirve a nuestro Dios y en la vida de toda la iglesia. Por ello, el Paracleto establece también la forma de hacerlo. Un corazón contrito y humillado, dice uno de los salmos, no desprecia. ¿Y cómo es que ocurre eso? Es por la obra de este Paracleto, que nos consuela, nos confronta, nos exhorta y establece también su palabra en nuestra mente para vivir en torno a los mandatos divinos. La verdadera iglesia la forman esos verdaderos creyentes, hombres y mujeres que se han rendido ante el señorío de nuestro Señor Jesucristo, a quienes el Paracleto ha tocado sus corazones y los ha cambiado, los ha transformado en nuevas criaturas. Es el Consolador que hace que pasemos a formar parte de las filas de esta iglesia, la iglesia de Jesucristo. El Paracleto establece también que somos miembros de este cuerpo. Quien dirige es Cristo. Nadie, ningún hombre puede estar por encima de Cristo. Como Jesús enseñó a Nicodemo, allá en Juan capítulo 3, verso 5, que para formar parte de esta iglesia, uno debe de nacer de nuevo del agua y del Espíritu. Tiene que vivir esa transformación, tiene que vivir ese proceso, porque si no se hace así, no puede uno entrar en el reino de Dios. Y para ello, tiene que haber un arrepentimiento. Y para ello, el Espíritu se manifiesta, obrando en ese corazón que ha sido endurecido, ha sido cegado por esta condición de pecado, que su naturaleza es de estar en rebeldía, enemistado con Dios. Pero el Espíritu de Dios hace la obra y también hace ver la obra de Jesucristo en favor de su vida. Uno debe de nacer nuevamente, debe de ser separado de esa condición de pecado y aceptar los mandamientos divinos para ahora vivir en justicia, apegado a las Escrituras que Dios nos ha dado para hacer lo correcto, para hacer también lo justo delante de los ojos de Dios y justo delante de los hombres. Así lo hizo nuestro Señor Jesucristo, estando en este mundo. Así Él también vivió, haciendo la voluntad del Padre. Entonces, los miembros de la iglesia deben confesar a Jesucristo como su Señor y Salvador para ser parte de ella. Y esto se logra con el poder del Espíritu Santo. El apóstol Pablo lo escribe en 1 Corintios capítulo 12, verso 3, donde nos muestra que todos hemos sido bendecidos por esta tan grande salvación. Hemos recibido su amor, hemos recibido este poder del Evangelio que cambia el rumbo de nuestro caminar por este mundo. Así que usted y yo seremos parte de la iglesia invisible solo por medio de la obra del Espíritu.
de este Paracleto. Estos pasajes, antes mencionados, nos enseñan que el Espíritu Santo es el que nos une a la iglesia, siendo Cristo la cabeza de la misma. No hay salvación fuera de la iglesia invisible de Cristo. Es por eso que debemos preguntarnos si hemos sido llamados en el sentido espiritual por medio del Paracleto para entrar a formar parte del cuerpo de Cristo. Si no nos llama el Espíritu Santo, entonces no encontraremos la salvación. Nos perderemos. Estaremos en otra condición y estaremos apartados de Dios. Así que, para ello, para poder entrar, debe de haber un arrepentimiento. Y eso lo hace el Espíritu que llega a lo más profundo del ser, del hombre, de la mujer. Allí en ese corazón cambia un corazón de piedra por un corazón de carne, que escucha la voz de su Señor llamándole a ser parte de su pueblo, que establece también su obra redentora, firme en aquel que cree y confiesa que Jesús es el Señor. Así que el Paracleto nos une a la iglesia. Cuando uno confiesa que Jesús es su Señor, no puede caminar solo. Tiene que valerse también de otros hermanos, sumarse a la adoración, sumarse también a la edificación en conjunto. No hay duda que el Espíritu Santo no solo establece a la iglesia invisible de Cristo, al regenerar a los hombres y a mujeres y hacerlos parte del cuerpo de Cristo, sino también la unifica. Todos nos necesitamos. Todos necesitamos también de otros creyentes para que nos ayuden a crecer, a cimentar nuestra fe, para afirmar también este conocimiento que tenemos de nuestro Dios y también para avanzar en conjunto, no estar solos, para no desviarnos, para no perdernos, para no extraviarnos, sino para que crezcamos en el conocimiento de nuestro Dios. Por ello, Pablo enfatiza mucho la unidad del cuerpo de Cristo cuando habla de muchos miembros en un cuerpo. En la carta a los Romanos y en otras cartas podemos ver lo que este hombre se esfuerza, porque vivamos en unidad, aún en nuestra diversidad que tenemos de dones, de servicios, necesitamos también caminar junto a otros y por eso el Espíritu nos une. El Espíritu también sigue obrando en su vida y en mi vida para que en conjunto le demos toda la honra y la gloria a nuestro Dios que nos ha llamado a ser parte de su pueblo, a formar también y ser miembros de su cuerpo. El Paracleto nos une. El Paracleto establece también la ley en la vida de cada creyente. Y por lo tanto, como seres humanos, no debemos de pasar por alto que necesitamos de otros hermanos que nos ayuden a vivir como hijos verdaderos, como hijos de luz, no como hijos de tinieblas. Por ello, el apóstol Pablo hace énfasis de esto, que nos edifiquemos en conjunto, que aprendamos, que seamos exhortados también para que podamos caminar por este mundo dándole toda la honra y la gloria al único Dios que nos ha llamado, a ti y a mí,
para que seamos su pueblo. El Paracleto entonces une a la iglesia, nos une a cada creyente en todo el mundo con un objetivo: de confesar que Jesús es nuestro Dios, es nuestro Señor, es nuestro Salvador, que Él vive y reina en su vida y en mi vida, pero también para servir a nuestro Dios en obediencia por amor a su nombre, y a nuestro prójimo para testificar que somos su pueblo, que estamos unidos por su nombre. Así que el Espíritu se sigue moviendo, el Espíritu de Dios sigue obrando. El doctor Lucas dice que Él comenzó la obra en estos discípulos, sigue haciendo la obra en usted y en mí. Dice el doctor Lucas que todos fueron llenos del Espíritu Santo. Hoy, cada día que pasa, necesitamos ser llenados por la obra del Espíritu. Necesitamos también, en todo tiempo y en todo momento, seguir aprendiendo más de las Escrituras para hacer lo correcto y lo justo en este mundo, dándole también nuestra mejor obediencia, nuestro mejor servicio, pero nuestra adoración a nuestro Dios de todas las formas y maneras posibles. En todo lo que tú hagas, también estás adorando a ese Dios por la obra del Espíritu. En Efesios 2, 21 y 22, para finalizar, el apóstol Pablo habla de la edificación como iglesia. ¿Cómo es que esta armonía se ajusta en la vida de todo creyente? En conjunto, cada vez que nos reunimos. Esto va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Esto será el principio de la estabilidad y dirección de la iglesia. Por lo tanto, el principio de un gran crecimiento de aquel pueblo, de aquellos hombres y mujeres que se reúnen para adorar a nuestro Dios. Así debe ser nuestra construcción viva, formada por piedras vivas, que son cada uno de los creyentes, y que usted y yo ahora somos partícipes de esto. Este edificio es santo, limpio, consagrado por la sangre del Cordero inmolado, y el Espíritu de Cristo vive en usted y en mí y en todo aquel que cree en su nombre. Es por ello que Cristo, como piedra angular, marca la dirección y el crecimiento. La iglesia no debe de perder esto de vista, que cada día se establezca el señorío de nuestro Señor Jesucristo, y todos siempre miremos esto, el reino de nuestro Dios sobre nosotros. Entonces, cada día se estarán añadiendo piedras vivas a este edificio para ser edificados, para ser enseñados, para ser también preparados para servir a nuestro Dios. La iglesia es un lugar donde también abre esa relación con Dios, pero sobre todo ese servicio para su pueblo. La morada de Dios es la iglesia. Allí habita nuestro Dios, allí reina, allí gobierna y allí también dirige a su pueblo para dar testimonio que Él es Dios por sobre todas las cosas, y también muestra su poder para este mundo. Por ello, usted y yo no debemos hacer a un lado la obra del Espíritu
que sigue obrando, se sigue moviendo y sigue cambiando vidas, corazones, para la gloria de nuestro Dios. Usted y yo ahora somos parte de esta iglesia. Usted y yo tenemos que servir a nuestro Dios, sirviendo también a estos hermanos en la fe, para edificarnos, para unirnos y caminar juntos con un propósito de llegar a ese reino celestial que ha sido preparado para usted y para mí a través de la consumación de la obra de nuestro Señor Jesús. Que el Espíritu de Dios se siga moviendo en la vida de la iglesia, en esta sociedad femenil Esther y en cada creyente que ha rendido su vida a los pies de Cristo. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro, gracias te damos porque tú has sido bueno y misericordioso con nosotros. Gracias, Señor, por esta tu palabra que nos vuelve a recordar la obra que comenzaste en nosotros. Y esta comenzó a través de tu Espíritu, que nos ha quitado la venda de los ojos y hemos visto a tu Hijo Jesucristo obrar en esa cruz, dándonos vida y salvación, pero también creemos desde lo más profundo de nuestro ser que tú le levantaste de entre los muertos y que Él hoy vive y reina sobre nosotros. Es a través de tu Espíritu en la cual podemos también acercarnos ante tu presencia, confesando, creyendo en nuestro corazón que Jesús es tu Hijo y es nuestro Señor y nos ha dado vida y nos ha reconciliado contigo. Y ahora, Padre, nos ha unido también con tu pueblo, tu iglesia, que podamos ser miembros también, que puedan bendecir a otras vidas, que podamos edificarnos unos a otros, que podamos servirnos por amor a tu nombre unos a otros y poder animar a otros a que se mantengan firmes en la fe, tengan viva la esperanza y que todos lleguemos ante tu morada, que nadie se pierda, que nadie flaquee, sino que se mantenga firme en esta palabra, que podamos dar paso a la obra redentora de tu Hijo Jesucristo, que tu Espíritu Santo siga haciendo su obra en nosotros para poder estar listos y preparados cuando lleguemos ante tu presencia. Tú eres nuestro Dios y te damos las gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Oh, deja que el Señor te envuelva en su espíritu de amor. Satisfaga hoy tu alma y corazón. Entregale lo que Él te pide y su espíritu vendrá sobre ti, vida nueva te dará. Cristo, oh Cristo, ven y
Buenos días, hermanas. Vamos a hacer la oración por las ofrendas. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias porque el día de hoy nos permitiste tener un culto. Gracias porque nos permite estar reunidas. Y quiero pedirte por las ofrendas del día de hoy, Señor. Glorifícalas y que se usen siempre para tu nombre, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Amén.